Cuando les pregunté qué estaban leyendo, jamás esperé tantas respuestas. Pero entre todas estas respuestas, muy pocas eran de escritores independientes. Es por eso que decidí salir a caminar y ver dónde encontramos a los escritores independientes de nuestro país. Bienvenidos a un programa grabado íntegramente con tecnología celular. Esto es Lee sin cesar. Estamos ubicados en la comuna de Providencia. En este nuevo capítulo de Lee sin cesar llegamos a Ediciones Radio Universidad de Chile, la editorial de la Radio Universidad de Chile, que tiene más de 70 títulos. Uno de ellos es Transantiago, la capital indignada. Vamos a comentar este libro de Claudio Garrido, donde comenta y analiza todo lo que sucedió con el plan que pintó para ser estrella en el gobierno de Ricardo Lagos y terminó siendo un fiasco para más de 6 millones de santiaguinos. Todo lo que significa el Transantiago en la capital de nuestro país, en este capítulo de Lee sin cesar. Bienvenidos. Les decía, el libro de Claudio Garrido lo que hace en el fondo es condensar la información disponible en torno al Transantiago. Es un libro del año 2016, que se empezó a escribir en el 2015. Es un libro que básicamente analiza el lobby político y todo el trabajo que hubo detrás, o el no trabajo que hubo detrás del Transantiago. Lo que trata de explicar en detalle es justamente que los errores que hoy día se ven en la calle, en la capital de Chile, no son errores técnicos, no son errores solamente fortuitos, sino que son errores delimitadamente trabajados, que efectivamente fueron deliberadamente puestos ahí. Él se reconoce como un usuario del Transantiago bastante periférico. Él viene de Maipú y él dice que escribió justamente este libro entre ese trayecto de aproximadamente 2 horas y algo, que es lo que se demora llegar un maipucino al centro de la capital. Es un libro que, más que tenerlo para leerlo solo una vez y aprender de qué se trata este trabajo o el trabajo que se intentó hacer tras este plan de gobierno, es un libro que uno tiene que consultar, porque uno se da cuenta que hay muchos personeros políticos que hasta el día de hoy están vigentes y que hasta el día de hoy se están presentando incluso para muchas campañas, que estuvieron detrás de este descalabro que fue efectivamente el Transantiago aquí en la capital de Chile. Es un libro que sin duda demuestra que el periodismo es una carrera que no solamente se acaba en la noticia y en el día a día, sino que con un buen análisis, con una buena concadenación de hechos, que es lo que trata de hacer él, puede permitirle más vida a un periodista y condensarlo en un libro como este libro, que es parte de las ediciones de Radio Universidad de Chile. Lobbies políticos, intereses económicos, muchas empresas y mucho empresariado que estaba metido en lo que era el Transantiago, fue finalmente lo que permitió que el plan estrella en ese entonces del gobierno terminara en el fracaso político y social que es hoy en día este plan. Se dañó uno de los emblemas de nuestra capital, que era el Metro de Santiago. El Metro de Santiago era uno de los pilares de desarrollo más potentes. ¿Y qué pasó? Que efectivamente pasó a ser un metro para el olvido. Hoy en día los atochamientos de personas son terribles y quien hoy día toma el Metro de Santiago, ustedes lo saben, quizás nos están viendo en este capítulo, es de verdad apabullante y nos dan muchas ganas de ir al metro a la hora pic. Lo que se pensaba que iba a ser distinto con el apoyo de los buses no sucedió. Lo positivo, porque como periodista también tiene esta capacidad de análisis pensando en el futuro, es que deja la puerta abierta y en buen chileno deja la pelota en la cancha de los políticos, porque dice que con estas posibilidades de lo oscuro y lo mal armado que fue el Transantiago, definitivamente se puede hacer un cambio positivo para nuestra capital y es de esperar que alguien tome las riendas de la situación y definitivamente decida hacer un Transantiago como lo merece no solo la capital, sino que nuestro país. Yo se los recomiendo porque, de verdad, si alguien quiere entender por qué pasa lo que pasa hoy en día en Santiago, tiene que leer este compilado de información que nos condensa bastante bien Claudio Garrido. Las redes de la editorial las están viendo a mi costado para que los sigan, para que les pregunten, para que busquen uno de todos estos títulos que están aquí a mis espaldas. También las redes de Claudio Garrido para que le pregunten qué viene, en qué proyecto está, cuáles son los nuevos títulos en los que está trabajando y dónde se desarrolla, y obviamente para que nos explique más en detalle qué se siente vivir el Transantiago en carne propia. Comenten con el hashtag del programa Lee sin cesar. Nos vemos el próximo capítulo. Chao.